Audio Jungle. Audio Jungle. Gracias por estar acá. La idea es contarles un poco sobre el trabajo teórico que he hecho alrededor de cómo las imágenes digitales afectan y han afectado cómo vemos la moda, cómo experimentamos la moda y cómo se perciben los ideales de feminidad hoy en día. Y quisiera empezar la intervención. Además, voy a tratar de no extenderme mucho para no cansarlos, porque también me gustaría mucho abrir espacios para preguntas que ustedes puedan tener sobre este tema. Pero hay una frase que escribió el periodista de moda Guy Trebay que dice: no hay órgano más promiscuo que los ojos, no existe un apetito más insaciable que el hambre de mirar. Entre sus muchas definiciones, la moda es un lenguaje hecha de imágenes, es una esfera de visiones donde la ropa adorna el cuerpo humano. La mujer vestida de manera deslumbrante que nos pasa al lado en la acera, la modelo que oscila su delgadez espigada sobre la pasarela, la visión congelada de piezas separadas y eclécticas en la página lustrosa de la revista, la mujer con ensamble trendy que nos sonríe desde la pantalla de nuestro computador o de nuestro móvil. Todas estas imágenes que conforman el lenguaje de la moda son definidas por cómo las vemos nosotros también. Como un idioma visual, la moda forja y es forjada por modos de ver, por formas de percepción que van cambiando según los momentos históricos. Pero ese acto de ver la ropa y de mirar otros cuerpos vestidos siempre está ligado a formas de representación visual o pictórica. Somos, según la historiadora Diane Hollander, una civilización hacedora de imágenes. Estamos perpetuamente motivados por la necesidad visual de ver el mundo, tanto el conocido como el imaginado, a través de imágenes. Y en uno de sus libros más icónicos, esta historiadora desarrolla una teoría fascinante basada en el poder que tienen las imágenes en relación a la ropa. La ropa, según ella, se entiende y se percibe a través de una convención visual. Ténganme paciencia, que es un poco teórico, pero ya lo voy a ir aterrizando al tema digital. Lo que define lo que nos parece ideal en términos de vestimenta, lo que nos parece ideal estéticamente, está definido por las imágenes que nos rodean y que dominan en nuestro momento. Por eso, para ella, el aspecto más significativo de la ropa no es tanto su manufactura o su diseño, sino cómo la vemos, cómo la percibimos a nivel visual. Por eso, lo que realmente define los ideales de vestir de una época suelen ser las representaciones visuales predominantes. En esa lógica, lo visual se hace incluso más importante que las demandas prácticas de la ropa. Lo que es fashionable, que es una palabra imposible de traducir en cada época, se conforma siempre con un ideal visual. Y ese ideal visual se logra con la suma de imágenes que representan los artistas de cada momento. Cuando Hollander estaba escribiendo, la fotografía y el cine eran ya los medios más comunes del arte figurativo. Para ella, la visión de la cámara se había convertido, digamos, como en esa gran referencia alrededor de nuestra verdad visual. Pero, como historiadora, lo que Hollander también estaba tratando de afirmar es que la historia misma del arte occidental está llena de representaciones de cuerpos vestidos y que el cuerpo vestido incluso es más importante que la misma desnudez. Pero, finalmente, los aspectos de la ropa, los looks que cambian, todos siempre se hacen claros a través de las imágenes. Además, vestirse, decía Hollander, es en sí mismo hacer imágenes. Si la modelo, si la revista, si la bloguera son imágenes externas para nuestra referencia a la hora de vestirnos, nosotros mismos somos una imagen para otros, para el espejo, para la cámara. Pero lo interesante es que cuando una pieza nos resulta complaciente o agradable,
suele ser porque nos parece que es compatible con las imágenes que vemos a nuestro alrededor. Por ende, los comportamientos del cuerpo, la autocomposición estética siempre tienden a conformarse con un ideal, con esas imágenes mentales que nos guían a la hora de vestirnos. Ahora, esas imágenes a lo largo del tiempo han podido ser pinturas, dibujos, grabados, fotografías o las imágenes en movimiento del cine. Y siempre, por supuesto, varían según el momento y el lugar. Pero todas siempre tienen algo en común y es que establecen la realidad visual de una época, una visión común, que es lo que ayuda a definir lo que es idealmente estético en cada momento. Por eso las mujeres de los 50 se veían de cierta manera, por eso en los 80 la estética era de cierta manera, porque la manera de vestirse, de estilizarse, de gestualidad, todas iban acompañadas de la percepción que se tenía por las imágenes del momento. Por supuesto que la naturaleza de esas imágenes siempre cambia. En la París del siglo XIX, por ejemplo, esas imágenes tenían forma de pinturas al óleo, cuando los pinturas impresionistas empezaron a darse cuenta del vínculo que había entre moda y modernidad y empezaron a representar a través de sus pinturas lo que se ponían las mujeres en la París del momento. En los años 30, las imágenes en movimiento y en blanco y negro del cine eran un lugar común donde observar lamé glamuroso y las sedas, y ya motivadas por un sistema estelar donde era común que hubiese como cosas publicitarias en las películas. Pero hoy, sumergidos como estamos en esta experiencia digital, las percepciones que tenemos del vestir están constantemente afectadas por ese flujo constante, imparable, inaccesible de imágenes de altísima resolución que encontramos en las tecnologías digitales. El vestir de la moda de hoy lo vemos con mucha frecuencia a través de pantallas digitales, en nuestros teléfonos, en nuestros computadores. Las representaciones visuales de moda hoy las encontramos en las imágenes digitales. A ver si... En las imágenes de la fotografía de estilo callejero, en los blogs de estilo personal y en los flujos de Instagram. Tanto la blogosfera como los teléfonos móviles han permitido un portal muy particular hacia la moda. Han creado una esfera visual dominada por la inmediatez y despojada de constricciones espaciales. A partir del 2005-2004, gracias a Internet, se empezó a volver común y frecuente que pudiéramos ver lo que se estaban poniendo personas en lugares muy distantes. Hoy eso se nos antoja muy natural y lógico, pero en ese momento fue revolucionario. Esta noción de que el tiempo y el espacio no nos limita para acceder a la moda del mundo. En los últimos años, estos medios, además, han hecho que la moda se vuelva descentralizada y democratizada. Y sobre todo han hecho que la moda sea accesible en forma de imagen digital. ¿Por qué democratizada y por qué descentralizada? Democratizada porque en el momento en el que se empieza a tener acceso visual a lo que sucede en la moda de otros lugares, se va perdiendo la noción de que la moda viene única y exclusivamente de lugares encumbrados como Nueva York, Londres, Milán y París. También la llegada de la moda rápida y el empoderamiento de las masas con la moda, es decir, esta noción de que unas muchachitas mortales del común se volvieran árbitros de estilo e intérpretes de la moda y no necesariamente seguidoras de la alta moda, también empezó, digamos, a desperdigar y a normalizar la idea de una moda democrática. Si a eso le sumamos, además, la presencia de la moda rápida, que es esta noción que podemos acceder a un simulacro de lo que nos muestran las pasarelas y la alta moda, hemos estado viviendo en los últimos ya casi 20 años, pero digamos 15, esa democratización de la moda. En principio, o fundamentalmente desde como yo lo veo, esa democratización sucede sobre todo porque podemos acceder a la moda a través o en forma de imagen digital.
Y el tema de la descentralización tiene que ver con el hecho de que durante mucho tiempo ha existido un circuito tradicional de la moda que está basado en las 4 grandes ciudades donde se realiza el circuito bianual de pasarelas, que en orden son Nueva York, Londres, Milán y París. Con las tecnologías digitales llegó la noción de que la moda podía venir de cualquier parte y la calle se empezó a volver ese gran lienzo abstracto para los discursos de la moda digital. Y si lo observamos hoy en día, por ejemplo, aunque hay algunas cosas que nos pueden dar indicios más o menos de dónde están ubicadas geográficamente las imágenes, la calle actúa como un lienzo que unifica y globaliza el sentido de la moda. Ahora, mi propio interés por estos temas, que destila o empieza a surgir más o menos en el 2005 y el 2006, vino acompañado de esta noción de que desde mi computador, siendo un estudiante todavía, podía empezar a ver lo que estaban poniéndose las personas en Berlín y en Estocolmo y en París y en Milán a través de blogs como Face Hunter en ese momento de Ivan Roddick o Jack and Jill de Tommy Tahn, que fueron los que realmente empezaron, y también por supuesto de Sartorius, que fueron los que empezaron, digamos, a sembrar este género llamado blog de estilo callejero que ha ido teniendo unas evoluciones diferentes en los últimos años. 2 años después, cuando ya estaba, digamos, tratando de escribir sobre moda en Buenos Aires, me empecé a familiarizar con este fenómeno de mujeres jóvenes que se atrevieron a convertirse en sus propios árbitros de estilo y que empezaron, digamos, a narrar sus individualidades estilísticas compartiendo día a día sus ensambles mixtos y eclécticos con el mundo gracias a las tecnologías digitales. Fueron estas mujeres, hoy en día ya un fenómeno muy consagrado llamado la bloguera de estilo personal, fueron las que sembraron esta noción de que era válido e incluso ideal mezclar Zara o Forever 21 con algo antiguo, con algo de la mamá o con algo de alto diseño, Gucci o Chanel. Hoy en día todo eso nos parece noticia vieja, pero en ese momento en particular fue revolucionario porque por primera vez en la historia y gracias a este despojo de los límites espaciotemporales, por primera vez en la historia las masas empezaron a tomar mucho más control de la moda, que había sido durante décadas un fenómeno exclusivo, cerrado y reservado para las élites. Mi propio trabajo teórico en una disciplina que viene en formación hace 30 años que se llama Fashion Studies y que traduce a estudios de moda, estuvo predominantemente inspirada por esa idea que tiene la historiadora Anne Hollander de cómo vemos un momento de la moda en particular a través de las imágenes. En mi caso particular, decidí analizar los blogs de estilo callejero con personajes como Tommy Tahn, Carola de Armas y Adam Katz. Decidí analizar las imágenes de blogueras de estilo personal como Chiara Ferragni. Esto no pasa. No me quiere pasar. Cuando me encontré con la teoría de Anne Hollander sobre cómo son las representaciones pictóricas las que definen un momento de moda en particular, hice un ejercicio entre las placas de moda del siglo XVIII y los blogs de estilo personal de las blogueras, porque tenían la similitud de que en ese momento los grabados que salían bisemanalmente en la prensa parisina le mostraban a las mujeres con lujo de detalles qué ponerse, cómo ponérselo y cómo moverse. Entonces había una interesante analogía y se los muestro, digamos, para ilustrar esta noción de cómo las imágenes que nos rodean son las que dominan lo que consideramos idealmente estético. Sin embargo, hoy en día, cuando queremos entender cuáles son esas imágenes que hacen o definen lo que nos parece ideal en nivel de moda, los 3 grandes formatos son los blogs de estilo callejero, los blogs de estilo personal y más recientemente, en los últimos 5, 6 años, Instagram. Ahora, estas
imágenes digitales han permitido transformaciones visuales, nuevas formas de subjetividad. Cambiaron, por ejemplo, nuestra relación con el tiempo y con el espacio. Lo comprimieron. Nos han hecho sentir de que no existen límites espaciotemporales para acceder a la moda. Uno de los motivos por el cual la moda misma se ha vuelto una gran moda en nuestra época. Hace años, y esto es un tema de cómo también inciden las representaciones pictóricas en la temporalidad de la moda, las mujeres tenían que ir al cine, tenían que sentarse, tenían que esperar que transcurriera la película y tenían que esperar a que tal vez saliera Joan Crawford en la pantalla con un vestido fabuloso diseñado por Gilbert Adrian. Más adelante las mujeres tenían que esperar un mes para que llegara la revista y había un formato preestablecido en tiempos de temporalidad. Lo mismo sucedía con la televisión o con los videos musicales, había que esperar a que saliera el video donde tal vez estaba materializada el espíritu estético del momento, un video de Madonna, por ejemplo, en los 80. Pero hoy en día esa espera se ha ido disolviendo, por eso nuestra subjetividad, nuestras relaciones con el tiempo y el espacio ha cambiado significativamente. Y eso es uno de los temas más fascinantes cuando se analiza la moda a través de la teoría. Nos lleva a terrenos incluso filosóficos, porque si bien la moda está vinculada siempre al asunto de la ropa, también nos permite entender cosas tan abstractas o complejas como el tema de la subjetividad humana. También estas imágenes nos hablan de maneras muy particulares de mirar el mundo. Nos hablan sobre unos ideales y una mirada que también se ha vuelto más femenina. Una imagen digital puede mostrar un acercamiento de altísima resolución donde vemos el torso de una mujer. La imagen puede describir el patrón mixto con su color de blusa y su chaqueta, la forma como sus manos sostienen un sobre de color pastel. Siempre o con frecuencia aparecen mujeres sin cabeza, de pies, en fondos urbanos y abstractos, con cuerpos vestidos con estampados, contrastantes, armónicos, o imágenes que retratan de pies a cabeza a una mujer con el fulgor del buen vestir con contraste. El objetivo de estas imágenes ha sido mostrarnos en detalle lo que llevan puesto estas mujeres. Esa manera de representar la moda ha cambiado también la estética de la moda misma. Antes, lo nuevo de la moda, y la moda, hago un paréntesis, su fundamento filosófico es la búsqueda de la novedad en aras de la novedad misma. Cuando antes lo nuevo estaba muy ubicado de una manera muy precisa, era lo que veíamos en el circuito bianual de pasarelas, primavera-verano en febrero, otoño-invierno en septiembre. Y allí era donde descubríamos y se nos revelaba lo que se iba a usar con 6 meses de anticipación. Hoy en día el concepto de la novedad ha cambiado significativamente. A partir de los 70 en adelante se empieza a perder esta noción de que la moda es un gran credo al cual las mujeres deben adherirse ciegamente. Y gracias a la liberación femenina, gracias a los movimientos feministas, gracias también a todo el movimiento civil de individualidades en los Estados Unidos y, por ejemplo, en la París del 68, empezó a cambiarse esa noción de que la moda estaba reservada exclusivamente para las élites. Y se empieza a fracturar esa idea del diseñador como el gran árbitro, el gran artista que dirige y direcciona la vida de las mujeres. A partir de los 70 es cuando también empezamos a ver los reciclajes de la moda. En los 70 se empieza a mirar a los años 20 por primera vez. Y a partir de entonces, y sobre todo a partir de los 90, lo que hemos venido viendo es un reciclaje espectacular de otras estéticas, que nunca son explícitas ni literales, pero que sí nos hablan sobre cómo la noción de que la búsqueda de la novedad era infinita colapsó. Y hay un filósofo que nos cuenta que esa lógica de suplantación, es decir, esa lógica de buscar, de reemplazar algo nuevo por algo más nuevo, es sustituida por una lógica de acumulación.
Entonces, la manera en que las imágenes digitales empiezan a acelerar los ritmos de la moda, ¿qué implican? Los ciclos empiezan a ser más cortos, ya las tendencias no duran 6 meses, porque todo empieza a coexistir y eso empieza a tener un efecto sobre la estética misma de la moda. Por eso vivimos en una era ecléctica, donde podemos mezclar leopardo con lunares o flores con rayas. Entonces es muy interesante ver cómo las representaciones pictóricas de un momento van incluso incidiendo no solamente en nuestra relación espaciotemporal con el mundo, sino en la estética misma de la moda. Ahora, estas imágenes que también pueden considerarse, digamos, como postales de cuerpos femeninos cosificados, que sería como una manera de la teoría feminista de verlo, es muy interesante porque con el tiempo esta mirada digital de la moda también se ha vuelto más femenina, porque la mirada femenina en relación a la moda no es como la masculina, que está en pos de ver a la mujer detrás del vestido, sino que la mirada femenina se interesa más por entender la composición y el detallismo que consolidan el look y el ensamble. Y esas imágenes donde hay estos acercamientos y estas mezclas, eso estaba atrás, perdón. Esta vaina no sirve. Bueno. Pero a través, por ejemplo, de estas imágenes podemos leer temas sobre el espíritu de la época, o lo que se llama el zeitgeist. Podemos hablar sobre temas de subjetividad, es decir, cómo nos relacionamos con el tiempo y el espacio. Podemos también, digamos, desempacar temas sobre la hipermodernidad, que es esta época en la que vivimos. Ahora sí. Más o menos. No, ya menos sirve. Me perdí. Ahora se soy yo. Ustedes están pasándolo. No, ya lo puedes dejar ahí. Pero bueno, finalmente la moda de hoy se nos aparece en nuestras pantallas, pero de lo que también se trata todo esto es como de contar un poco cómo algo que se nos parece como tan natural o tan cotidiano como las imágenes digitales nos permiten, digamos, entrar en temas que son un poco más complejos o conceptuales, como la subjetividad, el espacio y el tiempo, el espíritu de la época en el que vivimos, la hipermodernidad y los ideales contemporáneos de feminidad. De muchas maneras, por ejemplo, cuando el fenómeno de la bloguera de estilo personal empezó, muchas personas no asociarían el fenómeno de la bloguera de estilo personal con el feminismo, teniendo en cuenta que hoy en día estas mujeres exacerban o afianzan la noción de que la gran fuente de identidad femenina es la apariencia. Pero en ese momento, las blogueras de estilo personal estaban haciendo algo inédito en la historia femenina y era tener esta posibilidad de tener control sobre su propia imagen, teniendo en cuenta que hemos vivido una tradición pictórica que por lo general ha sido contada por la mirada de los hombres. Todas esas pinturas que vemos en los museos, todos fueron hechos por hombres. Y la mujer siempre ha sido, digamos, un objeto especular en la tradición pictórica de Occidente. Pero con las blogueras de estilo personal, gracias a las tecnologías digitales y por primera vez en la historia, se dio esta posibilidad de que las mujeres asumieran control sobre su imagen. Algo que no es poca cosa, teniendo en cuenta esa amplia tradición de representación visual a través de la mirada masculina. Y de muchas maneras también, por eso también esta mirada digital de la moda que piensa tanto en el detalle, en el acercamiento, que nos permite ver a través de esa hiperrealidad de la imagen digital cómo está compuesto el ensamble, de qué patrones, de qué colores, refleja mucho más esa mirada femenina de la moda. También esa posibilidad de ensoñación y de fantasía que nos han permitido plataformas como Instagram, también nos hablan un poco más de una mirada femenina.
Ayer en el conversatorio con Rocamora acá hablábamos sobre cómo estas imágenes digitales, sobre todo hoy en día representadas por las blogueras de estilo personal, no están exentas de ciertas ambivalencias de lo que significa ser mujer. Porque si bien tal vez hoy en día el ideal estético no es tan complaciente con la mirada masculina heterosexual, porque el eclecticismo, que es como ese gran índice estético de nuestra época, que está basado en la mezcla, en el contraste, en la contradicción, no necesariamente apela a la mirada masculina, que está mucho más entrenada para ver el cuerpo detrás de la vestimenta. Y de esa manera podríamos decir que esa noción que sembró Leandra Medin con el concepto de man repeller, que es repeler al hombre, entre más te vistes para la camada de la moda, entre más te vistes para tus amigas, entre más te vistes para tus amigos gay, que sí entienden la moda, más repeles a los hombres. Y ella tiene esta noción cómica de que entre más fashionable te vistes, eres como un anticonceptivo visual. Eso tiene mucho que ver, digamos, con cómo se ha feminizado esa mirada digital de la moda. Pero si nos ubicábamos, por ejemplo, en la París del siglo XIX, donde los impresionistas estaban retratando, digamos, los detalles de lo que se ponían las damas en la París de ese momento, si nos ubicamos en la década del 30, cuando el cine, digamos, era como esa gran plataforma para percibir lo que era idealmente estético, si nos ubicamos en los 80, cuando ya era la televisión, y vemos y comparamos con lo que pasa hoy, también podemos ver que una de las grandes cosas que han cambiado las tecnologías digitales es la estética misma de la moda. Es decir, al acelerarse tan vertiginosamente los ciclos, ya las cosas no duran 6 meses. Para nuestras mamás, para nuestras abuelas, una tendencia tenía una vida de 6 meses o si no estabas in o out. En esta era ecléctica en la que vivimos, también le debemos gran parte del eclecticismo a cómo las tecnologías digitales han ido, digamos, transformando la estética misma de la moda. Y ¿qué dicen, por ejemplo, estas imágenes digitales de la época en que vivimos? ¿Cómo afectan nuestra subjetividad y nuestra relación con el tiempo y con el espacio? Instagram, por ejemplo, que es esta plataforma móvil a donde han ido a parar todos esos grandes lemas que sembraron los blogs de estilo callejero y los blogs de estilo personal, han llevado, digamos, esa lógica de velocidad, de inmediatez, de saturación visual a un nivel incluso más hiperbólico, por así decirlo. Y una de las cosas más interesantes que ha sucedido con la tecnología digital también es que hay un espejo muy interesante entre la lógica de la moda y la lógica de las redes digitales también. La lógica de la moda está fundamentada en el reemplazo de una cosa por otra en búsqueda de la novedad, en aras de la novedad misma. Y si lo miramos hoy en día, Instagram es este flujo siempre cambiante e insaciablemente, en transformación insaciable de imágenes. Y creo que una de las cosas más fascinantes también es ver cómo hoy Instagram incluso refleja el espíritu de la moda en el que vivimos. Hay una coincidencia, hay una similitud que son realmente extraordinarias. Los ciclos se han vuelto más cortos, se recicla mucho más, es muy difícil también lograr novedad y la lógica tradicional de la moda, esa lógica del reemplazo, la hemos visto, digamos, sustituida por una lógica de suplantación donde lo nuevo y lo viejo coexisten. Por eso es que hoy no queremos deshacernos de ciertas prendas del armario, por eso es que hoy también son más válidas, más posibilidades de mixtura y de conjugación. Pero digamos que esa es una de las grandes cualidades de la blogosfera, que permanentemente está cambiando y también genera esa… Si la moda siempre ha tenido como esa oscuridad de hacernos sentir insuficientes porque no es suficiente lo que poseemos, con las redes digitales eso se ha exacerbado también. Y también lo que ha sucedido es que hay una hiperpercepción de la moda. Y uno de los grandes temas es que si la moda se ha vuelto una gran moda, también es en parte porque se ha vuelto no tanto democrática, porque finalmente la moda rápida es un simulacro de la alta moda, pero
sí se ha vuelto estoy tratando de buscar la palabra, sí se ha vuelto democrática en tanto que es accesible como imagen digital, pero no se ha vuelto egalitaria, y esa es una de las, tal vez de las grandes contradicciones de la moda actual. Pero me encantaría recibir preguntas realmente ahora, en vez de seguir. ¿Esto se sigue andando solo? ¿No tienen preguntas? Por ahí hay una pregunta. Claro, eso es una gran pregunta. La sexualización de la moda, es decir, que la moda sea asociada a un tema femenino más inmediatamente que a un tema masculino, es una construcción y una fabricación sociocultural que empieza a partir del siglo XVIII. Porque cuando uno mira pinturas o películas de época, uno se percata inmediatamente de que era un oficio cultivado igualmente por la masculinidad y la feminidad. Pero a partir de la Revolución Francesa y también con la Revolución Americana se genera un fenómeno fascinante que un psicólogo, que esto lo he dicho muchas veces, un psicólogo que se llama J.C. Flugel, escribiendo en el año 30, dice que se llama la gran renuncia masculina. Es cuando los hombres desisten de ser bellos para volverse en seres funcionales y útiles. Porque si se dan cuenta, es decir, antes la moda era un tema de las aristocracias y eso implicaba que tanto hombres como mujeres eran igualmente ociosos. Pero con la revolución industrial y con los cambios económicos del siglo XVIII, donde también se empieza a implementar esta noción de que el hombre sale de la domesticidad para trabajar, mientras que la mujer permanece en el diván, ociosa, desocupada, mantenida, ornamental. La prensa francesa empieza, digamos, a diseminar esa noción de que la naturaleza femenina es complacer visualmente al varón y la naturaleza masculina es que el varón se siente complacido por la variedad femenina. Entonces, esa noción que todavía está muy entre nosotros de que la moda femenina es variada, mientras que la moda masculina es homogénea, funcional, sobria, se construye a partir de ese momento. Pero cuando uno mira, por ejemplo, la corte de Luis XIV, toda la ceremonia política de Luis XIV estaba absolutamente o intrínsecamente ligada a ciertos gestos del vestir. Lo primero que te hacían cuando Luis XIV te invitaba a vivir a su corte era que te transformaban estilísticamente y en términos de vestimenta. Pero es muy interesante también porque esa misma historiadora que estaba mencionando, que es Anne Hollander, dice que los hombres brincan 200 años antes que las mujeres a la modernidad sartorial, porque en el siglo XVIII, cuando se empiezan a gestar estos cambios y el hombre abandona el diván y se vuelve en un ser público, político, social, mientras que la mujer permanece invisible en la esfera doméstica, surge el traje, que es el sut, que es como ese gran emblema del vestir masculino. Y si lo pensamos, aún hoy, todo el armario masculino destila del traje, pantalones, chaquetas, camisas y todo lo que deviene de allí, mientras que la historia de la moda femenina inmediatamente da cuenta de un sentido de variedad. Y aún hoy, incluso cuando los hombres, que yo siento que tal vez hoy están más receptivos a ser expresivos estéticamente, incluso hoy están limitados porque nosotras tenemos minifalda, falda midi, falda globo, falda tubo, falda maxi, falda… Mientras que los hombres tienen, digamos, un esquema sartorial mucho más homogéneo que real. Pero es verdad que está, el tema de la moda está feminizado y que también hay un componente muy interesante con el vestir masculino.
Hola. Bueno, yo quiero hacer una pregunta con respecto, creo que ha sido bastante insistente en que el enfoque de la presentación es en Occidente, pero teniendo en cuenta que gracias a las redes sociales hoy en día la información puede llegar a cualquier parte del mundo y que los países hegemónicos de Occidente se han vuelto más bien como puntos referenciales en muchos temas, incluyendo la moda, porque también veo que hablas mucho de París y de Estados Unidos, de Milán. ¿Tú no crees, una pregunta de opinión, no crees que los países hegemónicos hayan disfrazado de descentralización y democratización, que fueron los términos que utilizaste tú, la imposición de los estilos que ellos quieren, digamos, imponerle a todo el mundo para hegemonizarlos a todos, para imponer digamos, el orden en este campo que sería la moda? Es una pregunta muy interesante porque uno de los debates que se generan en esa disciplina llamada Fashion Studies muy al principio es, cuando vas a definir la moda, ¿qué es moda? ¿Es la pasarela? ¿Es el vestir diario? ¿Moda para quién? ¿Y moda cómo y dónde? Y por supuesto que la moda como fenómeno moderno se entiende como un fenómeno también occidental y netamente europeo. Y de hecho, por ejemplo, cuando uno mira las relaciones de poder, de colonización, digamos, de un país como España en la América Latina colonial, la moda actúa como una manera también de nivelar esos poderes, porque por ejemplo en la América colonial, en México o aquí, tú te mejorabas racialmente si te vestías como español. Entonces, ese debate, digamos, de colonialización, de dominación occidental, por supuesto que está absolutamente presente, y yo lo siento también, y siempre pongo el ejemplo, no es gratuito que la bloguera de estilo personal de mayor éxito a nivel global sea Chiara Ferragni, que es como esta mujer que realmente encarna el ideal occidental de la moda, que es flacura, blancura. Y una de las cosas que realmente ha permitido la tecnología digital es ampliar el espectro de lo que es ideal en términos tanto estilísticos como estéticos. Nos ha permitido ver, por ejemplo, cómo existe un proyecto de modernización en el Islam, donde las mujeres islámicas no quieren ser percibidas menos modernas por el simple hecho de que escogen un vestir modesto, por ejemplo, o siempre está el debate alrededor de la raza. Hay un blanqueamiento de la pasarela permanente. Y es muy interesante esa pregunta, me ubica muy en el terreno de Fashion Studies, de cómo puede ser la vestimenta también un vehículo de poder y de dominación. Porque cuando uno se pregunta, bueno, ¿y la moda en China, que es milenaria, por ejemplo, eso es moda o eso es folclore, o en inglés eso es costume o qué es? Pero es muy interesante y definitivamente, y eso fue algo que surgió con Rocamora en estos días, es que la moda sigue siendo, como es un sistema tan motivado por el capitalismo, es un sistema conservador y claramente hemos estado viendo unas manifestaciones de masculinidad y de supremacía blanca muy afianzadas en los imaginarios colectivos y seguimos teniendo una blancura y una flacura como ideal en la moda, ¿no? Gracias. Por allá van a hacer otra y ya me la haces. Hola, ¿qué opinas tú de los influenciadores de moda que cada vez las marcas los ven más como una plataforma para darse a conocer y a veces esa línea delgada entre la publicidad y el diario de estos personajes como que se ve a veces afectado y ese público se vuelve cada vez más crítico y a veces puede ser hasta nocivo para estos blogueros o estos influenciadores utilizar estas marcas? Sin duda, una de los temas o de los debates que siempre surge tanto con los blogs de estilo callejero, con los blogs de estilo personal, es que en principio o cuando empezaron tenían como este contenido basado en la espontaneidad y en el realismo, porque por ejemplo las blogueras de estilo personal puntualmente al principio eran como mujeres reales que decidían, digamos, tomar las riendas de su interpretación de la moda en vez de, digamos, recibirlas de unas autoridades que venían, digamos, de las editoras o de las revistas.
Y eso en su momento supuso como una revolución. Con el tiempo, sin embargo, y ya que tocamos el tema de cómo la moda está enmarcada en una gran estructura capitalista, las marcas empezaron a percatar del poder titánico de publicidad que había a través de estas chicas, y lo que empezó, digamos, como ese fenómeno de interpretación y de realismo y de compartir, se empezó a volver también en un negocio en sí mismo. Y hoy en día, ya cuando llevamos más de una década con el fenómeno decantando, hay unos debates nuevos, y también los tocamos un poco en el conversatorio de ayer, y es: a los blogueros se les exige que sean realistas, que sean auténticos, pero entonces ¿cómo capitalizan, digamos, esta nueva manera de trabajar? Ese es como el debate que hay ahora, porque cualquiera que tenga un blog sabe que hay una cantidad de trabajo que se tiene que invertir, pero es una pregunta muy interesante porque han habido debates en torno al sentido de realismo alrededor de eso, porque es contenido brandeado, es publicidad, y los Instagramers y los influenciadores y los blogueros se han convertido realmente en los nuevos formatos de publicidad de la época en la que vivimos. Pero cuando uno problematiza eso, más allá de verlo desde ciertas críticas, yo tengo muchas reservas, por ejemplo, con las blogueras de estilo personal, en tanto que han reforzado la noción de que lo más importante en la vida femenina es la apariencia, digamos. Cuando uno problematiza esos temas desde tal vez miradas más teóricas, no hay como una dicotomía moral, sino que ya el bloguero de estilo personal se ha vuelto una manera de hacer la vida. Pero uno de los debates es ese, como cómo capitalizas tu trabajo sin ser un vendido, porque ineludiblemente estás sumergido en un terreno de venta, estás vendiendo, te están pagando. ¿Cómo haces para generar esos balances entre lo que es orgánico y lo que se sabe que te están vendiendo? Mi tema con la bloguera de estilo, con esos influenciadores, yo lo he tratado más como a nivel cultural, como lo que representa en términos de ideal de feminidad. Por allá. Levanten la mano para que le llegue el micrófono. Yo quiero preguntarte, para ti que eres una mujer con criterio, con mucho conocimiento en todo el tema de la moda, a ti personalmente, ¿qué te influencia? ¿Qué se convierte para ti en toda esta era digital como objeto de deseo, o qué hace parte de qué puede llegar a ser parte de tu estilo personal si no son estas influenciadoras? ¿Qué sí podría llegar a ser? No, yo, por ejemplo, no es gratuito que yo haya teorizado el tema de las imágenes, porque yo pienso que yo personalmente experimento cómo hay una legitimación de ciertas prendas a través de las imágenes digitales. Tal vez ver una imagen digital me provoca el deseo de poseer cierta pieza. Sin embargo, también creo que a nivel muy individual o personal, ya la vestimenta se ha convertido para mí en un lenguaje que yo he aprendido a hablar, y tengo como unos lemas alrededor, como el rock and roll y el Caribe y algunas cosas, pero yo no estoy exenta de sentir deseo o apetitos sartoriales a través de las imágenes digitales. Yo lo que pienso también es que hay una diferencia entre hacer de las blogueras de estilo personal un referente estilístico, es decir, y esto lo he dicho en varios talleres, es decir, si yo tengo una falda de X manera y tal vez no tengo la imaginación para coordinarla, yo voy y veo cómo la combinó Kiara. Pero la diferencia es tener un referente estilístico y tener eso como ideal de feminidad y como ideal vital. Yo creo que esa es la distinción que yo trato de comunicarle a las mujeres, sobre todo en el tema. Hola. Hola. ¿Por dónde? Por acá. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo estabas hablando, digamos, de la digitalización de la moda, ¿sí? Como de esta globalización a través del Internet. Y pues mi pregunta es, ¿esta digitalización hará en algún momento que se muera la industria grande de la moda? O sea, que desaparezcan los desfiles grandes, digamos, como símbolo de Londres, de Milán, de París, como decías,
justamente por esta globalización, porque ya, pues digamos, de cualquier parte puede salir la moda. Hay unas contradicciones inevitables en la moda, es decir, mientras que es cierto que ya tal vez no hay tanta fuerza en ciertos ejes, sí la sigue habiendo, hay como unas contradicciones y unas ambivalencias constantes. Sí es verdad que el discurso de la moda ya no está necesariamente ligado, digamos, a esas cuatro grandes capitales, pero aún así ellas siguen siendo los lugares donde se concentran las grandes pasarelas. Ahí hay una contradicción, ¿sabes? Como que lo que está pasando en moda en Indonesia no tiene tanto la fuerza que es lo que sigue sucediendo en las pasarelas de París. ¿Sí me hago entender? Y ese es uno de los temas de la moda que es tan difícil a la hora de estudiarla o de examinarla, es que en el corazón de la moda siempre palpita la contradicción. Por ende, las respuestas fijas o dicotómicas no son posibles, es decir, sí ha habido, digamos, una descentralización y una democratización, pero el discurso de la moda sigue siendo conservador, sigue siendo predominantemente blanco, sigue siendo predominantemente occidental, sigue siendo predominantemente flaco. Entonces son contradicciones que están allí, sobre todo en la moda digital, donde tenemos un acceso mucho más ilimitado a ver las cosas sin necesariamente estar cerca de ellas. Tenemos 5 minutos. Por acá hay una pregunta, por allá hay otra pregunta. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Te quería preguntar, hoy en día todos tienen Instagram, todos son blogueras. ¿Todavía crees que Instagram es una buena manera para tener éxito? Yo pienso que, yo leí hace poco un artículo académico de Minfa Tam, nunca me acuerdo del nombre de ella, pero ella habla sobre cómo las redes digitales para las mujeres, por ejemplo, pueden servir o para autocosificarte, es decir, para entrar en esa dinámica de soy un objeto que complace a los otros, pero también puede ser una herramienta para, digamos, despertar conciencia feminista o activismo de cierto tipo de feminidades. Entonces, por supuesto que ahora hay una ebullición, yo no sé cuánta, yo necesito que alguien haga un censo, o sea, son demasiadas blogueras en todas partes, todas, digamos, con unos códigos estéticos muy similares, muy homogéneos, pero como todo es un terreno muy ambivalente, sí puede servir, digamos, para ser absolutamente vacuo o entrar dentro del terreno de la vanidad sin sentido, pero también puede ser una herramienta para generar un mensaje, generar un contenido, o por ejemplo, una de las cosas que también ha sido maravillosas con Instagram para los diseñadores es cómo les permite de pronto tener una plataforma de visibilidad y de comercialización que de pronto no hubieran tenido de otra manera. También les permite, digamos, afianzar más su nicho de consumo, tener más comunicación directa con quien los compra, y definitivamente sí me parece una plataforma muy útil y muy eficaz siempre y cuando se observe el propósito, ¿no? El para qué. Si quiero ser bloguera para tener muchos seguidores y ser bonita y complacer, es muy diferente a de pronto si quiero, digamos, no sé, construir ropa para generar un tipo de feminidad diferente o fuerte. Gracias. La última pregunta. Por acá. Hola, buenos días. Yo quería tocar un tema que me parece interesante y es la parte de emprendimiento. Con todo el tema de las redes sociales, qué tan viable y qué tan difícil es lograr comenzar una marca desde una red social, ya que podemos encontrar una gran variedad de moda en cualquier red social hoy en día. Y para alguien que quiere ser un emprendedor, que quiere tener su propia marca y que quiere empezar desde una red social, ¿qué tan viable sería comenzar desde ese punto? Emprender es muy difícil, sobre todo en países como los nuestros, donde no hay, digamos, unos soportes, como aprendí hace poco en Suecia, que promueven el emprendimiento realmente porque saben que tienen un colchón donde van a recaer en caso de que fracasen. Es difícil porque hay un mercado saturado, es difícil porque también, digamos, se toma un riesgo creativo, pero una de las cosas que yo también veo positivas de las redes en ese sentido del emprendimiento es lo que estaba diciendo hace un momento, y es que la moda cada vez más está yendo hacia los nichos de consumo.
Y las redes digitales te permiten como emprendedor, como creador, como creativo, como diseñador, digamos, establecer una comunicación más directa con lo que tal vez tu nicho de consumo puede querer de ti. Y en ese sentido puede ser una herramienta muy eficaz. Lo que pasa es que también el reto es cómo encontrar un lenguaje que sea comercial, que digamos hable el lenguaje global estético del momento, pero que también digamos pueda ir más dirigido a un nicho que te compre, ¿sí me entiendes? Pero emprender es muy difícil. ¿Ya o una pregunta más? Una pregunta más por aquí, una pregunta más por aquí. Bueno, mi pregunta es, teniendo en cuenta esta democratización de la moda en esta época, Colombia, ¿cómo se ha visto permeada o influenciada pues, por esa era de la digitalización pues, de la moda? Inmensamente. Hace 15 años el paisaje estilístico urbano de la juventud no era nada como lo es hoy. Es decir, el vestir cool o vanguardista estaba reservado para pequeños grupos que o ya fueran parte de una élite o fueran personas privilegiadas que podían viajar o que tenían padres, digamos, un poco menos convencionales. Pero han habido dos fuerzas significativas en la transformación también de los hábitos del día a día de la vestimenta en un país como Colombia, y es, por un lado, las redes digitales que han digamos, cultivado unas generaciones mucho más visuales, mucho más exigentes, mucho más informadas y mucho más habituadas a ver ciertas estéticas que antes. Y por el otro lado, digamos, esa llegada en los últimos años de la moda rápida también ha ido generando unos cambios significativos en esos hábitos del día a día, porque ya no es solamente el acceso a esas imágenes que permiten tener otros gustos y otras estéticas, sino también la posibilidad de adquirirlo a unos precios mucho más benévolos y que nuevamente como que esas son las ropas que también son compatibles con esas representaciones visuales que vemos en las redes digitales. Y por eso también en Colombia la moda se volvió una gran moda también. Lo que pasa es que en Colombia particularmente, y lo más bonito de la moda, es que ha servido como una especie de arteria cultural en ese proceso de querernos más como país y de imaginarnos de una manera diferente como comunidad. En todo ese proceso cultural de deslavar nuestra imagen de narcotráfico, terrorismo y guerra, la moda también ha servido, digamos, como una fuerza cultural, porque hace unos años no era común usar diseño colombiano con orgullo, como lo es hoy en día. ¿Listo? Eso es. Gracias. Audio Jungle.